El teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático de origen griego que nació en la isla de Samos aproximadamente por el año 570 a.C. Fue el fundador de la escuela pitagórica y fue un estudioso de las matemáticas, interesado especialmente en la geometría y un apasionado de los triángulos, en los cuales encontró ciertas propiedades y relaciones entre los lados y los ángulos. Es recordado por el teorema que lleva su nombre y que hace referencia a la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Veamos lo que nos menciona el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se basa en un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que posee una esquina o un ángulo con un valor exactamente de 90 grados. Pitágoras nombró a cada uno de los lados del triángulo. A la línea vertical, la línea que baja, le nombró cateto. A la línea horizontal, que es la base del triángulo, también le nombró cateto. La palabra cateto significa líneas o cuerdas perpendiculares. La palabra perpendicular significa 90 grados. Por esa razón, Pitágoras le nombró a los dos lados con la palabra cateto, ya que los dos, al intersectarse en este punto, forman un ángulo de 90 grados. Al tercer lado, que es la línea más larga del triángulo, le llamó hipotenusa. La palabra hipotenusa significa línea o cuerda tensada. El teorema de Pitágoras solamente se puede aplicar a los triángulos rectángulos, sin importar el tamaño del triángulo. Solamente la condición es que sea un triángulo rectángulo con una esquina de 90 grados. Veamos lo que nos menciona el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo en donde el cateto A mide 3 centímetros. El cateto B mide 4 centímetros. Y la hipotenusa mide 5 centímetros. En esta esquina se forma el ángulo de 90 grados. A Pitágoras se le ocurrió dibujar un cuadrado sobre la hipotenusa, de tal manera que el cuadrado midiera por cada lado la medida de la hipotenusa. En el triángulo que estamos viendo, la hipotenusa mide 5 centímetros, por lo tanto, el cuadrado va a medir 5 centímetros por cada uno de sus 4 lados. Posteriormente, Pitágoras se le ocurrió determinar el área del cuadrado dibujado sobre la hipotenusa. Para ello multiplicó lado por lado. 5 por 5 se obtiene 25 centímetros cuadrados, por lo que el área del cuadrado en color rojo mide
25 centímetros cuadrados. Hizo lo mismo sobre el cateto B. Dibujó un cuadrado de tal manera que cada uno de los lados tuviera la medida del cateto B. En nuestro ejemplo, el cateto B mide 4 centímetros, por lo que dibujamos un cuadrado que mida 4 por 4 por 4 y por 4. Posteriormente, al cuadrado en color amarillo, Pitágoras se le ocurrió también obtener el área multiplicando lado por lado. 4 por 4 nos da un área de 16 centímetros cuadrados. Por último, Pitágoras también dibujó un cuadrado sobre el cateto A de tal manera que cada lado del cuadrado tuviera como medida la medida del cateto A. En nuestro ejemplo, el cateto A mide 3 centímetros, por lo que vamos a tener un cuadrado de 3 por 3 por 3 y por 3. En este cuadrado también Pitágoras obtuvo el área multiplicando lado por lado. 3 por 3 nos da un área de 9 centímetros cuadrados. Pitágoras pensaba que existía una relación entre los lados del triángulo rectángulo. Y efectivamente, Pitágoras encontró que el área del cuadrado sobre la hipotenusa siempre sería igual a la suma de las áreas sobre el cateto A más el área sobre el cateto B. Veamos que Pitágoras encontró que si sumamos 16 más 9, obtenemos 25, que es el área del cuadrado dibujado sobre la hipotenusa. Por lo tanto, Pitágoras encontró la siguiente ecuación o igualdad, en donde el área sobre la hipotenusa siempre será igual a la suma del área sobre el cateto A más el área sobre el cateto B. Recordemos que los exponentes cuadrados significa área y significa multiplicar lado por lado. Esta fórmula es la conocida como el teorema de Pitágoras, en donde nos menciona que la hipotenusa elevada al cuadrado siempre será igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B también elevado al cuadrado. Para poder eliminar el cuadrado en la hipotenusa, simplemente se obtiene la raíz cuadrada del lado contrario. Por lo que C, al eliminar el cuadrado, nos quedaría que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrada. Esta fórmula nos sirve para encontrar la medida de la hipotenusa siempre y cuando conozcamos la medida del cateto A y la medida del cateto B. También contamos con la siguiente fórmula, la cual nos sirve para encontrar la medida del cateto A siempre y cuando conozcamos la medida de la hipotenusa y la medida del cateto B. A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Por último, tenemos la tercera fórmula, la cual nos sirve para encontrar
la medida del cateto B siempre y cuando conozcamos el valor de la hipotenusa y el valor del cateto A. Por lo que B o el cateto B será igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Recordemos que C representa la hipotenusa, A representa el cateto A o la base del triángulo y B representa la línea que baja o la línea vertical del triángulo. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras, el cual es muy útil para resolver ciertos problemas en donde tenemos un triángulo rectángulo.